A ver, la basura. Ya, a ver, ¿no? Después de haber escuchado acerca de la contaminación, nos sigue otros problemas, ¿no? Sigue otros problemas. Por ejemplo, las guerras, ¿no? Las guerras. ¿Por qué creen que se producen las guerras? ¿No? ¿Por qué creen que se produzcan las guerras? ¿No? ¿Por qué creen que se producirán las guerras? ¿A qué se debe? En la actualidad, el control de los recursos naturales, la desigualdad, los conflictos por motivos étnicos, La guerra. comerciales y tecnológicos. Ya, a ver. Las guerras, ¿no? A ver. Ah, como que no hemos tenido una guerra hace tiempo, ¿no? Bueno, sí, está bien. La guerra es un enfrentamiento entre varias personas o bandos, normalmente países, cuyo fin es imponerse y vencer al enemigo, y siempre surgen por alguna razón, tanto económica, ideológica, territorial y religiosa. Las guerras son conflictos en los que se utiliza todo tipo de armamento, con el objetivo de destruir, conquistar o neutralizar al enemigo, y se suelen dividir en batallas en las que los bandos luchan frente a frente. Aunque el concepto de guerra más utilizado es el armamentístico. También hay ciberguerras, que son aquellas que se mantienen mediante Internet y las tecnologías de la información. También hay guerras económicas o financieras, que a través de numerosas estrategias buscan imponerse económicamente al enemigo. Las guerras han existido desde hace miles de años, ¿no? Las guerras han existido y van a seguir existiendo.
No, la que ahorita, digamos, actualmente no se conocen, hay las ciberguerras, sí. La primera guerra registrada data de hace casi 10.000 años. Según los historiadores, sucedió entre un pequeño grupo de recolectores y las armas usadas entonces fueron flechas, mazos y cuchillos y navajas. Y todo ello a un nivel muy rudimentario. Por ello decimos que las guerras pueden ser enfrentamientos entre tribus o pequeños grupos de personas, aunque el término se utiliza todo para las guerras civiles o entre otros países. No, por ejemplo, los tipos de guerras. La guerra santa que hubo son aquellas cuyas causas se encuentran en la religión. Suelen excusarse en el pecado cometido de aquel contra el que batalla, aunque en ciertas invasiones se pretende enmascarar bajo la apariencia de guerra santa, motivos geopolíticos. Lo que ocurrió, ¿no? Imponer la religión. Claro, Jesús que dijo, ¿no? Vayan y extiendan el evangelio, no que les metan a la fuerza. Vayan y compartan conmigo mi palabra. No que digamos, no que le malinterpretaron algunos mal. Lo interpretaron algunos males y se excusaban, no, todo lo debo a Dios. Ahí nomás está. Por ejemplo, ¿quiénes son fervientes al Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento que habla de guerras, de batallas, ¿no? El Antiguo Testamento más se lo conoce, ¿no? Como un Dios sangriento, pero en la cual llega a cambiar con el Nuevo Testamento, la que implementó Jesús. La guerra de guerrilla se trata de guerras a menor escala entre grupos más desorganizados, cuyo objetivo es a través de ataques rápidos y dispersos vencer al enemigo. Suelen realizarse civiles o grupos paramilitares. La guerra civil es una guerra que enfrenta dos o más bandos de un mismo país en la lucha por el poder y el control del gobierno, lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Ah, bueno, también llegó a surgir la guerra civil en la época del militarismo entre Cáceres y Miguel Iglesias. Ahorita no sé ustedes cómo lo interpretarían también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya le dije que es por lucha por el poder y el control del gobierno. Suelen ser por motivos ideológicos. También puede dar por pretensiones secesionistas. En este tipo de guerras lucha casi toda la población habilitada para ello. Los bandos reclutan a la población civil que queda dentro de su territorio. Eso llegó a pasar. Y creo que sí, suele seguir pasando. La guerra total es aquella que obliga a los países contendientes a dedicar todos sus recursos de forma exclusiva al conflicto bélico, la llamada economía de guerra. Puesto que el país está al servicio del conflicto, estas guerras tienen grandes dimensiones y un efecto muy destructivo. Por ejemplo, ¿no? Eh, los países antes de la Primera Guerra Mundial eran bastante, ¿no? Digamos, expandían sus territorios, expandían su mercantilismo, ¿no? Pero, si no, nosotros nos damos cuenta, ¿por qué todos los países estaban haciendo armas? Todos los países armaban, ¿no? Todos los países estaban implementando más armas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en cualquier momento iba a haber una guerra. En cualquier momento de la historia iba a haber una guerra. Y lo hicieron. Lo llegaron a hacer. ¿Por qué? Por lucha del poder. Pero digamos, todos los países estaban totalmente armados. Pero ¿cuál era? Digamos, estaban buscando un motivo, un solo motivo para iniciar su guerra. Digamos, para mostrar al otro, ¿no? Mira, compré yo compré este tanquecito de guerra mejor que el tuyo. Mira, jaja, ahora me río de ti. Eso era lo que pasaba, ¿no? Eso era lo que pasaba. Eso es lo que llegó a pasar, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se compraron, ¿no? Se llegaron a comprar. Pero ¿qué pasó? Buscaron el pretexto, ¿no? El atentado de Sarajevo para iniciar. Por ejemplo, la mayor guerra sangrienta, ¿no? Fue la Segunda Guerra Mundial, llevada a cabo entre 1939 y 1945.
Fue la guerra de mayor dimensión de la historia de la humanidad. Esta se desarrolló en todos los continentes del planeta y enfrentó a numerosos países organizados en dos bandos. Sus principales protagonistas fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la URSS, formando el bloque de los aliados contra Alemania, Italia y Japón, denominado como el Eje. Esta se saldó con la derrota de los componentes del Eje y con entre 55 y 60 millones de muertos, cifra que varía según la fuente. Por ejemplo, ¿no? El año pasado nos alertaban, no, 2020, pues, ¿no? Nos alertaba que Estados Unidos iba a lanzar pronto, iba a haber pronto la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Iba a haber la Tercera Guerra Mundial, pero bueno, pues no, solo decían que iba, entre iba, ese pues no se llegó a la conclusión que no. Y es así. Con razón este que digamos, ¿cómo se llama este cantante que dice, no? Pido paz para esta guerra. ¿Cómo creen que ustedes solucionarían, ¿no? El problema de las guerras. Ahí sí está un poco complicado, ¿no? Ahí sí está un poco complicado, ¿no? El problema con las guerras. ¿O qué soluciones plantearían? ¿No? ¿Qué soluciones ustedes plantearían para solucionar la guerra? No sé. ¿Cómo ustedes solucionarían el problema de la guerra? ¿cómo se llama? Negociaciones preventivas. Pero digamos la gran mayoría es la que pelea, ¿no? Son las autoridades las que mandan. Por ejemplo, ese Trump, ¿no? El Donald Trump, ¿no? Que estaba loco, que mandó su misil, sí, mandó su misil. Decían en cualquier momento se desata. Y aunque ustedes no lo crean, escuchen, la Segunda Guerra Mundial, Perú apoyó a Estados Unidos. Estados Unidos buscó la ayuda de los países latinoamericanos. Aunque parezca mentira, pero sí, Perú apoyó la Segunda Guerra Mundial. Mandó un ejército. La guerra es un problema difícil que no se llega, no digamos, por culpa de los líderes, por culpa de los líderes sufre la población, ¿no? Por tu ambición, por tu loca ambición, es por donde, por lo que se sufre. Otro de los problemáticas poblacionales, la salud. Uy, acá se van a invadir, ¿no? La salud. Ahorita nuestro sistema de salud, ¿cómo está? Ya no lo digan, pues, ¿no? Están hasta el 100. ¿No? El sistema de salud está hasta las patas.
Pero nosotros, ¿qué hacemos? Llegamos a enfermarnos. Acá sí podemos erradicar, es una de las grandes verdades, ¿no? Por ejemplo, ahorita que todos esos que están, bueno, se les recomienda, ¿no? No salir, que no salgan de sus casas, pero ¿qué es lo que hacen, no? Salen, ¿no? Salen, se enferman y culpan ¿qué? Al Estado. ¿No? Culpan más que todo al Estado. El problema de la salud se ve variante, se ve mucho, ¿no? Muchos se enferman. ¿Qué haces? Te enfermas, vas al sistema de salud, culpas al Estado por no haber cumplido, ¿no? Sí, llega a suceder. Es una de las grandes verdades. Ustedes, digamos, ¿cómo hacen para cuidar su salud actualmente? ¿Han llegado a enfermarse en estas últimas semanas? ¿No? ¿Han llegado a enfermarse las últimas semanas? La verdad todavía no, profesor. Gracias a Dios no. Entonces estás cuidando bien tu salud. Gracias a Dios todavía no. Cuando salgo llevo todos los eh, alcohol. Voy protegida porque si no, Ah, sales a trabajar entre semana. sí. Está bien, ¿no? Sí, llega a ocurrir. Por ejemplo, a mí también en mi caso, ¿no? A veces tengo miedo de poder llegar a enfermar. Por ejemplo, el mes pasado sí estuve un poquito mal, ¿no? Hasta me llegó a dar fiebre, un poquito de gripe. No, no pensé que era COVID, porque digamos igual, también depende de las emociones, ¿no? Cómo eres como persona, también te puedes llegar a destruir. Si eres una persona sensible que se va a aferrar, ¿no? a la depresión, tus defensas bajan. Esa es una de las grandes verdades. Hasta emocionalmente tus defensas te pueden llegar a traicionar. No, pero si te muestras como una persona, ¿por qué creen que dice, no, sé fuerte, sé fuerte? Porque también influye, ¿no? También la actitud de la persona influye en las defensas. Parece mentira, pero es una de las grandes verdades. La actitud de la persona llega a influir, ¿no? ¿Cuánto te dicen, no, sé fuerte, no te decaigas? Parecen simples palabras, pero es una de las grandes verdades, ¿no? Digamos que si ustedes recaen y alguien les dice, sé fuerte, es por algo. Si tú, digamos, en tu mentalidad estás, ay, no, me voy derrumbado, me he contagiado, te derrumbas, prácticamente tus defensas también se destruyen. Emocionalmente, ¿no? También tus defensas se destruyen. Vas a caer en esa depresión, en esa ansiedad, te destruyes. Es una de las grandes verdades. Por eso, cuando alguien te dice, oye, ¿por qué me dices estas palabras que seas fuertes? Explícale, digamos, porque también, si vas a decaer y vas a entrar en una depresión, tus defensas se destruyen. Es una de las grandes verdades, yo no les miento, ¿no? Eso sí es una de las grandes verdades. Bueno, para la actividad del día de hoy son 5 preguntas, ¿no? Son 5 preguntas. Así que alisten, porque digamos, ¿hay más problemas? Sí, ¿no? Por ejemplo, la electricidad. La electricidad se convirtió en una parte importante de nuestras vidas, pero más de una cuarta parte de toda la población del mundo vive sin ninguna electricidad. Ellos se acostumbraron a la oscuridad cuando se pone el sol y en realidad con la eterna oscuridad de su destino. Y esto es triste, más de 1,6 billones de estas personas no saben ni siquiera que existe la electricidad. Ellos viven la vida de la edad de piedra y no tienen ni idea sobre computadoras, internet o esas cosas. El agua potable. ¿Te imaginas tener sed y no tener agua para beber?
¿Qué harías en este caso? ¿No? Imagínate que estás en un desierto. Sabemos que suena imposible, pero en realidad sucede a millones de personas todos los días. No tienen agua y no pueden comprarla. No hay solución para esta sed insoportable. Las estadísticas mostraron que alrededor de 1 billón de personas no tienen agua potable y no tienen acceso a ella. 400 millones de ellos son niños. La pobreza. Muchos países alrededor del mundo están teniendo problemas serios de pobreza. En realidad, la pobreza es la razón debido a algunos de estos países son llamados países del tercer mundo. Pero, ¿qué es la pobreza? Según el estándar de las Naciones Unidas, personas que viven con $2,50 por día o menos son consideradas pobres. Si viven con $1,25 por día o menos, se considera la pobreza extrema. Por desgracia, la pobreza es un problema masivo del mundo y aproximadamente 1 billón de las personas que viven en la pobreza son niños inocentes. 22.000 de estos niños mueren cada día debido a la pobreza. Es una de las grandes verdades. Digamos, los problemas van a seguir existiendo, ¿no? La desnutrición, el analfabetismo, el desempleo, la delincuencia, la prostitución, ¿no? La alimentación con la nutrición va de la mano, en la cual también va de la mano con la salud. El analfabetismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede llegar a combatir el analfabetismo? Enseñando a las demás personas, ¿no? A saber leer y escribir, lo que es principal. No, y no te confíes también de las autoridades, porque las autoridades te pueden prometer, pero a veces llega a surgir falso. El desempleo, y ni qué de hablar del desempleo. Ahorita, ¿cuántos casos de desempleo, cuántas personas desempleadas hay? ¿Cuántas personas? ¿No? Si tú tienes un empleo, agradece. Hay personas que, digamos, a veces quisieran tener tu empleo, ¿no? Hay personas que a veces quisieran tener, digamos, aunque sea llevar un pan a la boca, ¿no? Aunque sea llevar un pan a la boca. Es por ejemplo, yo también, ¿no? No, a veces piensan que, bueno, el docente acaba su clase, no hace nada en la tarde, ve dibujos o Netflix y no hace nada. Pues yo también estoy en otras cosas metido, ¿no? Yo también estoy que me la busco, ¿no? Bueno, no es que me la busque, sino que, digamos, me gusta hacer otras cosas. Eso sí, si a veces no contestes porque también estoy metido en otras actividades, ¿no? Servicios de delivery, una que otra actividad fuera de lo común, fuera de lo que es la enseñanza, ¿ya? Preguntas para el día de hoy. Esa está en la página, en la siguiente página. Esta es la actividad número 2. Uno, ¿qué son las problemáticas poblacionales? Esto lo puedes hacer de manera virtual o escrito y enviarlo como siempre al WhatsApp. A ver, la primera pregunta, ¿qué son las problemáticas poblacionales? Eso lo hemos visto al inicio, ¿no? A ver, ¿cuál sería usted su opinión? Si tienes tu opinión, también escríbelo, ¿no? Escríbelo para que me puedas mandar al finalizar, ¿no? ¿Qué son las problemáticas poblacionales? ¿No? A ver, fuera del concepto que han tenido, ¿no?
¿Qué es desnutrición? Con la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué es desnutrición? ¿Hicieron la primera? ¿Sí, no? ¿O no? ¿No? A ver, ¿qué es desnutrición? Ahorita háganlo para que lo manden, digamos, ni bien finalizando para que lo envíen, ¿no? También pues, se puede, digamos, comparar opiniones de ustedes. ¿No? A ver. Ya. ¿Ya contestaron la primera y la segunda o todavía no? ¿Respondieron la primera y la segunda? Todavía, a ver. Para pasar a la tercera. Según tu opinión, ¿qué piensas sobre las problemáticas sociales de tu país? A ver, según su opinión, ¿ustedes qué opinarían, no? Sobre la problemática social de nuestro país. Uno de los grandes problemas. ¿Qué es la delincuencia? A ver, ¿qué sería para ustedes la delincuencia? ¿No? ¿Qué sería para ustedes la delincuencia? ¿No? A ver, ¿qué sería para ustedes la delincuencia? Ah, ese tema, a ver. La delincuencia existe y ni qué pensar, la delincuencia también, digamos, ya no son de adultos, también ahora son de jóvenes y adolescentes.
¿no? Por ejemplo, la delincuencia en el país es una de las preocupaciones más urgentes que enfrenta, ¿no? Según las cifras, según las cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, cada 5 minutos se comete un delito y el 82% de los peruanos se sienten inseguros en las calles, por ejemplo, ¿no? Ustedes, algunos que me han dicho, ¿no? Que salen a trabajar, tienen miedo, ¿no? A veces de que te roben un celular, que te roben la cartera, o hasta a veces que te maten. Esa es una de las grandes verdades. Pero ha experimentado cada vez más altos índices de criminalidad, especialmente en los grandes centros urbanos. El delito más común en el Perú es el robo agravado. En el 2014, según la encuesta realizada por el Barómetro de las Américas, Perú lideró la mayor tasa de victimización por la delincuencia, con 30% superando a Ecuador, Argentina y Venezuela. En relación se detalla que el principal tipo de delincuencia es el hurto o robo al paso. Robo con amenaza, el 19%. Robo con arma, 18%. Robos de la casa, 12%. Y extorsión, 8%. En el ranking de competitividad en viajes y turismo evaluado por el Foro Económico Mundial, Perú se busca en el puesto centésimo en el 117 de seguridad entre 141 países. Dentro del rubro, en lo referente a la fiabilidad de los servicios policiales, está en el puesto 135, mientras que los costos comerciales de la delincuencia en el 125. En el 2014, según la encuesta realizada por el Barómetro de las Américas, la inseguridad desplazó la economía como el principal problema más importante en el Perú. Las principales instituciones encargadas de combatir el crimen en el Perú son la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y los fiscales de la Nación. Según el Ministerio del Interior, el 91% de detenidos por la DIVINCRI son liberados. ¿Por qué? Porque el juez a veces no se le da la gana de pasar a proceso. Los problemas que enfrenta la policía son la falta de logística e infraestructura. Menos de la mitad de las comisarías cuentan con infraestructura adecuada y un buen estado según el primer Censo Nacional de Comisarías 2012. La mitad de la policía labora en forma parcial, bajo el sistema 24 por 24, ¿no? Y según, digamos, la última, según tu opinión, ¿cómo erradicarías la prostitución? Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA, estima que hay 67.000 prostitutas en el país. La prostitución en el Perú es permitida con licencia, aún no está definida su legalización. ¿No? ¿Cómo ustedes piensan que erradicarían? ¿No? A ver, ¿cómo ustedes piensan que erradicarían esto? ¿No? ¿Alguna opinión? ¿No? Según a la pregunta quinta, a la quinta pregunta, porque es uno de los problemas, ¿no? Acá nomás pasa, digamos acá nomás por Mall del Sur. ¿Cómo creen ustedes que erradicarían?
No, a ver, usted como... Tu joyita, en serio. A ver, ¿no? ¿Ya cómo van? ¿Cómo ya han respondido a las preguntas? ¿Alguna, digamos, alguna duda con respecto a las 5? ¿O no? ¿Alguna duda con respecto a las 5? ¿A las 5 preguntas? ¿No? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan? A ver, para que ya lo puedan enviar. Dudas que tengan, a ver. Pregunten, porque después andan preguntando por celular y yo no ando también a veces un poco ocupado. A ver, preguntas que tengan antes de que acabe la clase para poder decirles por dónde lo van a enviar. ¿No hay dudas? A ver, ¿no hay dudas? ¿No hay dudas? A ver, son las 5 preguntas que tenían que contestar. Ya, a ver. Después de contestar esas 5 preguntas según a su opinión, yo creo que les facilité un número en la cual le pueden enviar a través de ahí o al correo. Pero sí, por favor, cuando envíen, pongan de quién es, ¿ya? Porque a veces no sé, no tengo agregado a nadie. No, el correo es el siguiente. ¿Ya? Ese es el correo a la cual pueden enviar, digamos, sus trabajos. ¿Ya? A ver,
¿Cómo se dice? Bueno, esto sería todo por el día de hoy. No se olviden de enviar las 5 preguntas. En sí, digamos, acabando la clase, deberían haberlo enviado. Nos estamos viendo el próximo domingo a las 9 de la mañana. Cuídense, no se enfermen, por favor. Piensen, digamos, ya sería todo conmigo hasta el próximo domingo.